Bienvenidos a todos un día más a estos encuentros espirituales. Cuando el día ya está cayendo, estamos llegando al final. Estos encuentros, según testimonio de alguno de vosotros, os ayuda a poder orar al Señor, preparar el final del día y agradecerle a Dios todo cuanto ha hecho en esta jornada por cada uno de nosotros. Gracias por vuestros testimonios, gracias por vuestras palabras. Entramos en el tema de hoy, donde vamos a seguir con los encuentros espirituales que hacemos cada día. Y nos centramos hoy en los versículos, la llegada del Espíritu Santo. Ese es el tema general de todo el libro de los Hechos, por eso le llamamos de esta manera, porque va guiando paso a paso a cada uno de sus hijos a que puedan dar un testimonio fiel de lo que habían visto, habían oído y se habían encontrado en su ministerio con Jesús en sus vidas. El tema de hoy está en los versículos del 27 hasta el 32, donde de nuevo Pedro y los apóstoles vuelven a ratificar la idea que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dejábamos el programa anterior y leíamos, entre otros versículos, el versículo 26, por ejemplo, que nos sirve como introducción al tema de hoy. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los condujo sin violencia, porque tenían miedo de que fueran apedreados por el pueblo. Dejábamos en el programa anterior esa división que los seguidores de Jesús tuvieron como consecuencia de la predicación del Evangelio. El pueblo, la gente más humilde, incluso gente intelectualmente potente, pero que no pertenecían a las grandes sectas del judaísmo, vieron en la obra de los apóstoles cómo Dios guiaba sus vidas. Dejábamos el programa aquí, retenidos, y ahora entramos en el programa de hoy cuáles fueron las consecuencias de esa detención silenciosa, pero finalmente una detención. El texto nos ayuda a ver luego, nos dice, después de ser detenidos de forma silenciosa, sin hacer ruido, por miedo al pueblo, luego de conducirlos a la presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Es decir, ese era el verdadero problema que se estaba planteando. Los discípulos predicaban, enseñaban, compartían en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Mesías. Y eso era lo que traía problemas entre la religión oficial, que no se ocupaba para nada de las necesidades físicas de los seres humanos y espirituales, por consecuencia tampoco. Pero Jesús vino a presentar el reino de Dios. Jesús vino a presentar la esperanza. Y Jesús vino a presentar que un día,
la enfermedad, el dolor, el cansancio, la tristeza, serán historia para todos aquellos que le sigan y lo pongan en el centro de sus corazones. La pregunta es de nuevo importante analizar para poder entender esta sección. No os mandamos estrictamente que no enseñarais en el nombre de Jesús. Y he aquí, reconocen el impacto que tuvo en la sociedad. Habéis llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, como fueron ellos los que lo crucificaron, delante del pueblo tenían miedo los sacerdotes, el Sanedrín, tenían miedo de que fuesen acusados de que lo habían matado. Es verdad que no habían sido ellos, habían sido los romanos, pero finalmente fue el Sanedrín, con el sumo sacerdote a la cabeza, los que decidieron entregarlo a el delegado del imperio, aquel que se lavó las manos y que no quiso entrar para nada en los problemas internos de Israel. Como vamos diciendo en cada uno de los acontecimientos que vamos analizando, es cierto que Jesús vino para hacer una obra, la obra de redención del ser humano. Se hizo hombre, vivió de una forma impecable, murió, resucitó, ascendió. Pero también es cierto que la responsabilidad individual de los que ejecutaron la sentencia contra Jesús son los que ahora tienen miedo de enfrentarse al pueblo y todavía un miedo mayor de que si había revueltas, el imperio romano entrara, participara y les quitara los privilegios que ellos tenían. Ese es el miedo que verdaderamente había detrás de toda esta experiencia, como terminaría siendo real algunos años después, cuando los romanos invadieron definitivamente Jerusalén. Bien, el miedo de que a través de ese nombre de Jesús se encontraran, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es la primera vez que responden de esta manera, pero ahora lo vuelven a hacer delante del Sanedrín. Y creo, mis hermanos, que esta es una de las frases típicas y características que los creyentes tenemos que tener clara en nuestra vida. Los grandes personajes de la Biblia, empezando por Abraham, pasando por Pablo el apóstol o por Juan en la isla de Patmos, ellos fueron encarcelados, fueron ajusticiados por ser fieles a la palabra de Dios, por ser fieles a lo que habían vivido en su vida. ¿Por qué estaba Juan prisionero en la isla de Patmos? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Por qué perseguían a Pablo? Porque su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco le hizo ver a ese Salvador que él no conocía. Y su vida se transformó completamente y dedicó su existencia a la predicación del Evangelio. Pues lo mismo hicieron todos aquellos que caminaron con Jesús, el grupo de discípulos, apóstoles, y ahora, de nuevo, Pedro y los discípulos se encuentran ante el Sanedrín. Delito, predicar en el nombre del Señor. Ese fue todo el delito que ellos habían cometido. Y le sigue recordando, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un
madero, colgándolo en la cruz. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de sus equivocaciones. No sé cuál de las dos frases pudo impactar más en aquella gente, si que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, o que se les llamara directamente que Jesús vino a perdonar los pecados de un pueblo que pensaba que su vida escrupulosa a través de la tradición de los padres, de la ley oral que se transmitía de padres a hijos, les hacía aceptables delante de Dios. Los apóstoles estaban proponiendo un cambio de objetivos en la vida. Somos pecadores. Somos personas que necesitamos del encuentro con Dios cada día. Y por eso el testimonio de aquellos hombres ante los que tenían su vida humanamente en sus manos, ellos les recuerdan que al que habían colgado en una cruz fue resucitado y fue exaltado por Dios como príncipe y salvador, para traer arrepentimiento o reconocimiento de nuestras culpas y el perdón por los errores cometidos. Y finalmente, el último versículo de hoy. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. Están haciendo alusión al Pentecostés. Están haciendo alusión a esas obras milagrosas, poderosas que habían hecho con las personas que se acercaban a ellos con fe y con esperanza. Y la pregunta que yo quiero plantearos en el programa de hoy es, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Los objetivos son los mismos. La obra de Dios en nuestra vida sigue siendo la misma. Seguimos viviendo en la época del Espíritu. Y el llamado de Dios es el mismo. Comunicar a otros lo que hemos visto y oído en nuestra vida diaria de cómo Jesús conduce a sus seguidores y cómo el Espíritu Santo nos lleva a recordar la obra y el ministerio de Jesús. Qué oportunidad tan extraordinaria tuvieron aquellos discípulos de poder dar testimonio que lo que estaban hablando no venía de origen humano, sino que era el Espíritu Santo, más lo que habían vivido, lo que estaban compartiendo con los demás. Una buena oportunidad para nosotros para recordar que también somos instrumentos en las manos de Dios para las naciones. Vamos a orar. Vamos a concluir antes de cerrar nuestras Biblias, para darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha conducido. Y para nosotros tiene un plan especial que no depende de lo que eres, que no depende de lo que haces, que depende de la relación personal y estable con Jesús cada día. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que hayamos podido recordar la experiencia de los apóstoles
frente a personas que no los entendían, que no los comprendían, que los juzgaban, que su vida estaba, Señor, en sus manos, pero ellos dijeron claramente, Señor, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, te pedimos que tú nos dirijas, nos enseñes y puedas hacer de nosotros, Señor, instrumentos de testimonio para todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ponemos nuestra vida y nuestra esperanza en ti y gracias, Señor, por todo cuando tú nos das y nos bendices. Te lo agradecemos todo, Señor, juntamente con nuestras oraciones, peticiones y deseos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no terminamos aquí, simplemente aparcamos para el siguiente programa. No te lo pierdas. Seguiremos viendo la obra de Dios en el corazón de aquellos primeros seguidores de Jesús que fueron fieles hasta el final de su vida. Tú también y yo también podemos serlo. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.